Buenos días y bienvenidos a este seminario web de la Agencia Internacional de la Energía. En el día de hoy hablaremos un poco sobre nuestro trabajo en estadísticas de precios e impuestos de la energía. En esta presentación vamos a ver varios aspectos importantes de este trabajo. Empezaremos con una introducción sobre por qué los precios de la energía son importantes y luego pasaremos a dos conceptos estadísticos clave: precios de uso final y comparabilidad. Los precios de la energía son importantes a muchos niveles, tanto para los consumidores individuales como para la economía. En esta diapositiva podemos ver varias noticias de todas partes del mundo recientes que hablan sobre movimientos en el precio de la energía, tanto de las commodities como los precios de uso final o al consumidor. Vemos que los cambios en los precios de la energía están en boca de todos, y eso es porque son muy importantes para todos. Los precios de la energía reflejan acontecimientos mundiales. En los últimos 40 años podemos ver cómo diferentes acontecimientos influenciaron el precio, por ejemplo, del barril de crudo, del barril de petróleo. Diferentes tipos de acontecimientos pueden impactar en el precio del crudo, como por ejemplo la primera y la segunda crisis del petróleo, o también cambios estructurales en la economía mundial, como el crecimiento de la demanda de China en los últimos años, o incluso catástrofes naturales como el huracán Katrina. Por otro lado, es importante notar que el comercio de crudo se hace en dólares americanos. Por lo tanto, las economías están expuestas a fluctuaciones en el tipo de cambio también. Los precios de la energía cambian rápidamente y son muy variables entre un país y otro. Por ejemplo, en 2016 los consumidores de los Países Bajos pagaron casi 7 veces más que en Arabia Saudita por un litro de gasolina. Esto es porque estos dos países tienen políticas distintas sobre cómo se precifica la gasolina. También los precios cambian de manera distinta. Entre el principio de 2014 y finales del 2015 hubo una gran caída en el precio del barril de petróleo. Pero esto impactó de manera diferente a los consumidores en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en este periodo, en Estados Unidos, los precios de la gasolina cayeron 33%, un tercio, mientras que en Suecia la diferencia fue de apenas 12%. Esto se debe a que Estados Unidos y Suecia tienen políticas fiscales sobre el consumo de gasolina diferente. En Suecia hay más impuestos sobre la gasolina y por lo tanto las diferencias en el precio de la commodity afectan en menor medida el precio para el consumidor. Y hablando de impuestos sobre la energía, tenemos que preguntarnos por qué los gobiernos deciden gravar la energía, por qué aplicar impuestos a la energía. Hay tres razones principales. La primera es para recaudar ingresos. Se sabe que la demanda energética es relativamente inelástica en el corto plazo. Por más que el precio de la gasolina o del diésel o de la electricidad aumente, tenemos que seguir desplazándonos, tenemos que seguir iluminando nuestras casas o consumiendo combustibles para cocinar. Por lo tanto, eso nos hace blancos fáciles para la imposición. Y de hecho, muchos países dependen en gran medida de los ingresos que vienen de los impuestos a la energía. Por el otro lado, un segundo objetivo tiene que ver con internalizar costos. Sabemos que el consumo energético tiene externalidades negativas sobre el ambiente y sobre la salud, como por ejemplo las emisiones de partículas finas. Entonces, los gobiernos pueden decidir aplicar un impuesto sobre la energía para financiar las medidas que tienen que tomar como consecuencia de estas externalidades. Por otro lado, los impuestos a la energía, como afectan el precio final y los precios relativos entre diferentes productos energéticos, pueden llevar a inducir cambios en el largo plazo en las cantidades y las modalidades de consumo energético. Si por ejemplo, la gasolina empieza a subir de precio mucho más que el diésel, los consumidores pueden empezar a optar por comprar un auto diésel en vez de un auto de gasolina.
A través de estas señales de precio, los gobiernos pueden tratar de inducir cambios en la manera de consumir energía. Es importante notar además que incluso dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, los países tienen políticas muy diferentes en cuanto a la imposición de la energía. Vemos en el gráfico que está a la derecha de esta diapositiva, que viene de una publicación de la OCDE que se llama el Factbook, que en general los países europeos tienden a imponer más impuestos sobre la energía que los países fuera de Europa. La energía es un gasto significativo, como ya sabemos, y es un gasto significativo para los hogares, para diferentes sectores económicos y para la economía como un todo. En la izquierda tenemos un gráfico que también viene de la OCDE, de una publicación que se llama Taxing Energy Use, y son estimaciones de los gastos, de qué porcentaje de los gastos totales de un hogar se hacen en energía en los países miembros. Vemos que hay una gran disparidad, pero en general están entre, digamos, el 8 y el 12% de los gastos de los hogares tienen que ver con energía. Esto de por sí es considerable, pero más allá de eso tenemos países donde el gasto es todavía superior. Por ejemplo, en Eslovenia, en 2014, los hogares, el 15% del gasto de los hogares tuvo que ver con energía. Es significativo. Por otro lado, para ciertos sectores industriales que son muy intensivos en su consumo energético, su competitividad va a depender en gran medida del precio al cual tienen que abonar esta energía. Por ejemplo, la producción de aluminio consume mucha electricidad. Por lo tanto, si en un país la industria accede a electricidad muy barata, esto le va a dar una ventaja competitiva sobre otros países donde no es así. Por ejemplo, China, los precios de la electricidad son más bajos que en Estados Unidos y esto le da a las fundiciones chinas una ventaja competitiva. Y finalmente, para la economía en un todo, hay estudios que muestran que los gastos en energía representan entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto de un país. Esto es muy considerable. Después de esta introducción, ahora pasaremos a ver el primero de nuestros dos conceptos estadísticos claves. Y vamos a hablar primero de los precios de uso final. Acá entramos de lleno en la metodología de la agencia para tratar con las estadísticas de precio. El precio de uso final es un precio unitario. Entonces, por ejemplo, para combustibles líquidos va a ser un precio por litro. Para combustibles sólidos como el carbón va a ser por tonelada. Y para electricidad va a ser por unidad de energía, como megawatt hora, por ejemplo. El precio de uso final evidentemente varía entre un producto y otro. El precio del diésel no es el mismo que el de la gasolina. Pero también varía entre sectores. Por ejemplo, el precio al que la industria abona la electricidad es diferente del precio para un usuario residencial o para un usuario comercial. Y finalmente los precios también varían en el tiempo. Muchas veces el precio de la gasolina en una gasolinera hoy no es el mismo que hace 4 años en la misma gasolinera. Y ahora hablemos un poco de cómo se descompone este precio de uso final, que incluye todo. El precio de uso final es el precio que efectivamente abona el consumidor, el precio real que tiene este energético para ese consumidor en particular. Por un lado tenemos un precio libre de impuestos, que como el nombre indica no incluye impuestos, y por el otro lado los impuestos. Y los impuestos se pueden desagregar básicamente en dos categorías: el impuesto al valor agregado o IVA y los impuestos especiales. En las próximas diapositivas vamos a ver con un poco más de detalle todas estas categorías. ¿Qué es el precio libre de impuestos? Bueno, como el nombre lo indica, es un precio que excluye los impuestos al consumo. Entonces, los precios libres de impuestos cubren todos los costos antes de que el producto llegue al consumidor. Para dar un ejemplo, en el caso de la gasolina, el precio libre de impuesto va a cubrir la materia prima, en este caso el crudo, gastos de capital, los costos de producción, el transporte y distribución, el refino, los márgenes de beneficio, básicamente todo hasta que se aplican los impuestos. Vamos a hablar ahora de los impuestos especiales. Los impuestos especiales se aplican en general por unidad de volumen.
por litro, por tonelada, por ejemplo. Y son el resultado de la política fiscal de cada país. Los impuestos especiales son una categoría que engloba muchos tipos de impuestos, muchas subcategorías de impuestos que se pueden aplicar por diferentes razones y cuyos fondos o los fondos que ellos generan se usan de diferentes maneras. Por ejemplo, impuestos medioambientales usados para mitigar efectos de las emisiones, impuestos al carbono, impuestos que se usan para financiar el desarrollo de infraestructura, impuestos que tienen que ver con el mercado laboral o para mantener las reservas estratégicas, por ejemplo. Un ejemplo de impuestos especiales sería el caso de Suecia. En Suecia hay 3 impuestos especiales que aplican sobre la gasolina. Uno tiene que ver con el contenido energético, el impuesto sobre la energía. Otro con el contenido en carbono y un tercero con el contenido en azufre. Ahora vamos a hablar un poco del impuesto al valor agregado, o IVA. El IVA se calcula como un porcentaje del precio que incluye todos los demás impuestos. Esto es importante saberlo para después entender la metodología de cálculo. El IVA es el último impuesto que se aplica para formar el precio final. Una vez que uno tiene el precio libre de impuestos y todos los impuestos especiales que aplican, esa es la base de cálculo para el IVA. Entonces, el IVA es un impuesto al consumo y es un impuesto en cascada. Quiere decir que es reembolsado a los consumidores intermedios. Por ejemplo, la industria o los comercios abonan IVA cuando compran un producto, pero después reciben el IVA cuando venden. Esto hace que finalmente el IVA solo se aplique efectivamente para los consumidores finales, digamos. Y el IVA es un impuesto cada vez más popular en el mundo. En el gráfico que tienen en la parte de abajo de esta diapositiva, ven la cantidad de países que adoptaron el IVA entre 1960 y 2015. Vemos que la gran mayoría de los países tienen un impuesto IVA o un IVA equivalente. Hay muy pocos hoy por hoy que no lo tienen. Algunos países del Golfo Pérsico, por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo de todo esto para entender un poco cómo funciona o cómo lo vemos nosotros desde acá. Vamos a pensar en dos países que pueden ser fronterizos, pero que tienen diferencias tanto a nivel de disponibilidad de los recursos, quizás uno produce petróleo y otro lo tiene que importar, y también diferentes políticas fiscales, es decir, que los impuestos que se aplican a la gasolina son diferentes entre un país y el otro. En el país A, el precio libre de impuestos de la gasolina es 60 centavos de euro por litro, mientras que en el país B es de 40 centavos por litro. Esto puede ser justamente porque el país B produce petróleo, mientras que el país A lo tiene que importar. Ahora veamos los impuestos especiales. El país A aplica un impuesto especial de 20 centavos de euro por litro a la gasolina, mientras que el país B aplica un impuesto más alto, 40 centavos por litro. Vemos que en este punto, y si excluimos todo el resto, la suma del precio libre de impuestos y el impuesto especial es la misma, es 80 centavos de euro por litro. Pero ahora vamos a aplicar el IVA. El país A tiene una tasa de IVA mucho menor que el país B, es 15%, mientras que en el país B es 25%. Recordarán que dijimos que el IVA se aplica sobre la suma del precio libre de impuesto y los demás impuestos que aplican. Entonces vemos ahora cómo queda este cálculo. El 15% se aplica a la suma del precio libre de impuestos y el impuesto especial. Y la cantidad de IVA ya en euros por litros que sale de esta cuenta es de 12 centavos en el país A y de 20 centavos en el país B. Entonces, ya calculamos cuánto IVA corresponde pagar, sabemos el impuesto especial y sabemos el precio libre de impuestos. Vamos a calcular ahora el impuesto total, que es sencillamente la suma del IVA y el impuesto especial. 32 centavos en el país A, 60 centavos en el país B. Vemos de nuevo que el país B aplica más impuestos que el país A.
Y ahora, finalmente, vamos a calcular el precio de uso final como la suma entre el precio libre de impuestos y el impuesto total. 92 centavos por litro en el país A y 1 euro por litro en el país B. Vemos que partiendo de un precio libre de impuestos mayor, llegamos a un precio de uso final menor. Y esto es el resultado de la política fiscal del país. Algo muy importante para tener en cuenta cuando calculamos precios de uso final es que acá desde la Agencia Internacional de la Energía tratamos de ver los precios a nivel del país, a nivel nacional. Pero sin embargo, los precios varían bastante dentro de cada país. En el mapa que vemos en esta diapositiva, vemos cómo varían los precios de uso final de la gasolina común, la gasolina regular, en Estados Unidos. Y vemos que, por ejemplo, en California los precios son muy altos comparados con algunos estados del sur del país que aparecen en verde en este gráfico. Entonces, dentro de cada país hay variación. ¿Cómo hacemos entonces para saber cuál es el precio promedio que se pagó en cada país? Y es aquí donde interviene un concepto importante que es el de promedios ponderados. Entonces, si una región concentra más consumo, va a tener más peso en el cálculo del promedio para el país, en el cálculo del precio nacional. Vamos a ver cómo funciona esto a través de un ejemplo que tienen en la parte derecha de la diapositiva. Tenemos nuestro país imaginario, Estadislandia, que cuenta con dos provincias, Estadislandia Oriental y Estadislandia Occidental. Los precios del diésel son de 50 centavos en la parte oriental y un dólar por litro en la parte occidental. Pero el consumo de diésel es mucho mayor, 5 veces mayor en la parte oriental que en la parte occidental. Por lo tanto, debería tener más peso el precio que se paga en la parte oriental y el promedio debería estar más cerca de 50 centavos que de un dólar. Si nosotros aplicáramos un promedio simple, sin ponderaciones, diríamos que el precio promedio en el país es de 75 centavos por litro, o sea, justo en el medio, entre 50 centavos y un dólar. Sin embargo, como sabemos de esta disparidad en el consumo de diésel entre las dos provincias y hacemos un promedio ponderado, lo que vemos es que el precio es 58 centavos por litro, o sea, efectivamente más cercano del precio de la región oriental que del occidental. Entonces, los precios nacionales pueden ocultar variaciones regionales y esas se pueden tomar en consideración utilizando un promedio ponderado. Otra distinción importante que tenemos que hacer es la diferencia entre un precio y una tarifa. Cuando nosotros hablamos de precios, de lo que estamos hablando es del gasto promedio unitario por unidad física o unidad energética, efectivamente pagado por los consumidores de una cierta categoría. Cuando hablamos de tarifa, en general de lo que se habla es de el cálculo de ese precio. Por ejemplo, las tarifas eléctricas suelen tener un componente fijo y un componente variable que depende del consumo. Ahora, los dos elementos van a intervenir para saber cuál es el precio de la energía que se paga por megawatt hora, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El precio de la electricidad en nuestro país imaginario está de Islandia. La compañía eléctrica determina las tarifas para usuarios residenciales que contienen una porción fija y otra variable. En este caso, la porción fija será de 10 euros al mes, mientras que la porción variable es de 10 centavos de euro por kilowatt hora. Si sabemos que el usuario A consumió 150 kilowatt hora en un mes, podemos hacer el cálculo de cuánto va a tener que pagar en total. Paga la porción fija, que la abona todo el mundo independientemente de su consumo, 10 euros, más 150 por 0,1. El resultado de esta suma es 25 euros, y si dividimos estos 25 euros por el consumo de 150 kWh, tenemos un precio de casi 17 centavos de euro por kWh. Este ejemplo ilustra la diferencia entre lo que nosotros entendemos como precio y lo que entendemos como tarifa.
Gracias a la colaboración con más de 35 instituciones en varios países, la Agencia Internacional de la Energía puede publicar todos los trimestres información actualizada sobre los precios e impuestos a la energía. Por ejemplo, vemos esta figura que está en una de nuestras publicaciones trimestrales de precios e impuestos, donde lo que vemos es los países de la OCDE ordenados de menor a mayor precio de la gasolina, y dentro de ese precio podemos ver cómo se desagrega el precio libre de impuestos y el componente fiscal que está ahí dentro. Una de las cosas que podemos notar acá es que el precio libre de impuestos, que acá aparece como ex-tax price, es relativamente similar entre un país y otro, y que la mayor parte de la diferencia entre los precios finales de un país al otro tiene que ver con la política fiscal, con la cantidad de impuestos. Vamos a pasar ahora al segundo concepto estadístico clave, que tiene que ver con la comparabilidad. Para nosotros es muy importante asegurar que los datos que tenemos son comparables, tanto geográficamente, es decir, entre un país o una región y otra, cuanto temporalmente, es decir, que nosotros podamos comparar el nivel de precios hoy con el nivel de precios hace 10 años. En mi país, en el año 2000, una lata de Coca-Cola salía $1. Hoy por hoy está saliendo mucho más. El valor del dinero cambia con el paso del tiempo. Esto es un fenómeno que se llama inflación. Y para comparar un precio entre hoy y hace 10 años, tenemos que tomar en consideración la inflación. Ahora, para comparabilidad internacional, lo que tenemos que hacer otro ajuste. Porque, por ejemplo, el mismo billete de 10 euros te compra cosas distintas en diferentes países que usan el euro. En un país muy caro, 10 euros quizás te compre apenas un sándwich, mientras que en un país más barato, con los mismos 10 euros, te pagás todo el almuerzo. Para comparar precios entre países debemos recurrir a la paridad del poder adquisitivo, que es una corrección de los precios. Ahora hablemos más de la comparabilidad temporal, cómo calcular precios reales. Para comparar los precios a lo largo del tiempo debemos corregir los valores nominales o los valores en moneda corriente, o sea, los precios corrientes, usando un índice de precios al consumidor que corresponda a la categoría de usuarios que estamos analizando. Por lo tanto, el precio real es el precio nominal dividido un índice de precios. Y el deflactor, este índice de precios que usamos, depende del tipo de consumidores que analizamos. Por ejemplo, si estamos hablando del precio residencial de la electricidad, el deflactor va a ser el índice de precios al consumidor. Mientras que si hablamos del precio industrial de la electricidad, va a ser el índice de precios al productor. Un ejemplo de este cálculo lo podemos ver en esta diapositiva, que nos muestra cómo variaron los precios de electricidad en la industria en Estados Unidos. En la parte derecha de la diapositiva tenemos un gráfico donde podemos ver el precio nominal, es decir, el precio que pagaron sin ninguna corrección los consumidores americanos. Si nos fijamos en la línea azul, podemos decir que en el 2013 los precios eran considerablemente mayores que en el 2000, un aumento de prácticamente el 50%. Pero vamos a ver qué pasa cuando hacemos esta corrección. En la izquierda tenemos el cálculo detallado, el precio nominal, el deflactor en amarillo y el precio real. Cuando hacemos esta corrección y la ponemos en el mismo gráfico, acá lo vemos como una línea verde, podemos ver que en realidad el nivel de precios en 2013 era bastante similar al nivel de precios en los años 2000. Ahora, ¿por qué es tan importante esta corrección? Este gráfico en esta diapositiva nos muestra dos líneas. En azul vemos el precio nominal de las importaciones de petróleo crudo como promedio de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía, y en verde vemos el precio real, o sea, corregido por inflación. Si nosotros analizáramos la línea azul, podríamos decir, por ejemplo, que el pico de precio registrado en 2008
es el más alto de la historia o desde los años 80, por ejemplo. Es el precio más alto que se pagó por el barril de crudo desde la década de los 80, por lo menos. Ahora, si hacemos la corrección y analizamos en términos de precios reales, lo que podemos ver es que es relativizar un poco eso, porque el pico de 2008 en realidad es bastante semejante al nivel de precios que se abonaba a principios de los 80. Entonces es importante hacer esta corrección para poder hacer un análisis más correcto. En cuanto a la comparabilidad internacional, esto también es muy importante para poder hacer un buen análisis. Cuando nosotros estamos hablando del precio residencial de la electricidad, lo que nos importa es el peso que el consumo eléctrico tiene para los usuarios, tiene para los hogares en cada uno de los países. Si nosotros comparamos sencillamente los precios nominales entre países, veríamos algo así. Diríamos, por ejemplo, que el precio en Alemania es unas 5 veces mayor que en México y los países estarían ordenados de esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hacemos la corrección usando las paridades de poder adquisitivo? La situación cambia completamente. Sí, los precios en Alemania siguen siendo bastante más caros que en México, pero es un poco menos de 3 veces, la diferencia cambia bastante. Y también vemos que el ordenamiento de mayor a menor cambia completamente cuando uno lo analiza en términos de precios ajustados por paridad de poder adquisitivo. Ahora, ¿cómo difunde la Agencia Internacional de la Energía los datos sobre precios? Básicamente tenemos 3 publicaciones. Una primera publicación que es trimestral, sobre precios e impuestos de la energía en los países miembros de la OCDE. Está disponible en papel y en PDF y también tenemos CD-ROM y un servicio de datos en línea. Todos los meses publicamos un reporte estadístico sobre los precios del petróleo crudo y de los combustibles líquidos. Y además nuestros datos son usados para el Oil Market Report, una publicación mensual muy conocida de la agencia, y es utilizado para el análisis dentro de esa publicación. Si quieren más información sobre el trabajo de la agencia en estadística energética, la agencia elaboró un manual de estadísticas energéticas disponible en español que cubre la mayoría de nuestras metodologías de recopilación de datos en coherencia con el marco internacional IRES. También los invitamos a visitar nuestro sitio web sobre estadísticas para descubrir muchos recursos adicionales, como los cuestionarios que usamos para recopilar estos datos, un glosario y todos los datos de documentación que tienen que ver con nuestra metodología y con el trabajo que hacemos en cada país. Y para más información sobre este marco estadístico, también les recomendamos que consulten las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas para Estadísticas Energéticas, IRES.